Capítulo 2. Reflejos de lealtad. Las sombras del amanecer eran testigo del renacimiento de Valeria. Las aguas cristalinas del lago Celestia reflejaban la majestuosidad del palacio de Taloria, y en su interior, las casas se reunían nuevamente. Sin embargo, esta vez, la atmósfera estaba cargada de sospecha y tensiones palpables. Lord Varec, de la Casa del Viento, fue el primero en hablar. Con una postura erguida y voz firme, declaró: «La seguridad de nuestro consejo ha sido comprometida. El intento de ataque de ayer no fue solo una amenaza para Liria, sino para todos nosotros». Lord Erjon, líder de la Casa del Fuego, asintió. «Estoy de acuerdo con Lord Varec. Nuestros enemigos están más cerca de lo que creíamos. Es hora de unirnos y descubrir al traidor entre nosotros». Elara intervino: «Si empezamos a señalarnos entre nosotros, solo daremos ventaja a quien esté detrás de todo esto. Debemos ser cautelosos y astutos». Arion, pensativo, se acercó al centro del salón. «Hay rumores», comenzó, «de que ciertas casas han estado negociando en secreto con entidades fuera de Taloria. Se dice que buscan apoyo para dominar el consejo y controlar la confluencia». Liria, sorprendida, preguntó: «¿Quiénes serían capaces de tales traiciones?». «Todos aquí hemos jurado lealtad a Taloria y a su gente». Lord Varec, sintiéndose acusado, respondió: «Cuidado con tus palabras, joven. Las acusaciones sin pruebas pueden ser tan destructivas como cualquier magia». Arion, intentando calmar la situación, explicó: «No acuso a nadie sin evidencia. Solo sugiero que estemos atentos y unidos. La confluencia es poderosa, y aquellos que buscan controlarla podrían estar dispuestos a traicionar todo en lo que creemos». Elara, buscando un enfoque más pragmático, propuso: «Necesitamos una estrategia. Si hay traidores entre nosotros, hay que identificarlos y llevarlos ante la justicia. Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice». Lord Erjon, siempre estratégico, sugirió: «Deberíamos enviar emisarios a cada rincón de Taloria. Que recojan información, descubran alianzas y traiciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados». La propuesta fue recibida con asentimientos y murmullos de aprobación. Taloria estaba al borde de un cambio, y sus líderes debían tomar decisiones que definirían su futuro. El salón del consejo, antes lugar de discusión amigable, se había convertido en un tablero de ajedrez, con cada miembro midiendo cuidadosamente sus palabras y acciones. Las antiguas amistades se pusieron a prueba y las alianzas se cuestionaron. Dalia, líder de la Casa del Agua, se levantó y dirigió su mirada hacia el resto del consejo. Sus ojos, del azul más profundo, reflejaban la serenidad del mar en calma, pero todos sabían que, como el océano, podía ser impredecible y feroz. «Escuchadme», comenzó con voz suave, «no podemos permitir que el miedo nos divida. Hemos enfrentado adversidades antes y siempre hemos emergido más fuertes. Sin embargo, debemos ser proactivos. Aceptaré la propuesta de Erjon y enviaré a mis mejores navegantes para recolectar información de las costas y los puertos. Lo que descubran nos ayudará a discernir nuestros próximos pasos». Lord Keran, de la Casa de la Tierra, asintió en respuesta. «Y yo enviaré exploradores a las montañas y valles. Si hay movimientos extraños o alianzas inesperadas, lo descubriremos». Elara, sintiendo la necesidad de unificar el consejo, propuso: «Debemos formar un comité. Un grupo pequeño y de confianza que coordine estos esfuerzos. Este comité recibirá la información y decidirá qué hacer con ella». Arion, sintiéndose intrigado, preguntó: «¿Y quiénes serán los miembros de este comité?». Elara, después de meditar un momento, respondió: «Propongo que sean Liria, dado su vínculo con la confluencia, Lord Erjon, por su experiencia estratégica, y yo misma. No buscamos poder, solo seguridad». Lord Varec, claramente irritado, exclamó: «Esto es absurdo. ¿Por qué deberíamos confiar en un comité tan pequeño y específico? Deben representarnos a todos». Liria, intentando calmar la situación, declaró: «No buscamos excluir a nadie. Pero necesitamos actuar rápidamente y un comité más grande podría demorar las decisiones». La discusión continuó durante horas, con cada líder defendiendo sus intereses y preocupaciones. Lo que estaba claro era que Taloria se encontraba en una encrucijada, y el destino de todo un mundo descansaba en las manos de esos líderes. Mientras el sol descendía, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados, la sala del consejo resplandecía con la intensidad de las pasiones enfrentadas. Las palabras eran lanzadas como dardos, cada frase meticulosamente escogida. ¿Por qué deberíamos confiar nuestra seguridad a un comité tan estrechamente ligado? Lord Varec inquirió, su voz teñida de sospecha. «Esto huele a concentración de poder».
Arion, intentando mediar, respondió, no es una cuestión de poder, Varek, sino de eficiencia. No tenemos tiempo para demoras. Varek se rió burlonamente. Eficiencia. Siempre la excusa de los ambiciosos. Lidia, tomando una bocanada de aire, intercedió, ¿qué propones entonces, Varek? Todos aquí buscan el bien de Taloria. Varek la miró intensamente, mi propuesta es simple. Cada casa debe tener un representante en ese comité. Así nos aseguramos de que todas las voces sean escuchadas. Elara, con paciencia, agregó, si bien entiendo tus preocupaciones, temo que un comité tan grande solo nos llevará a la parálisis. Cada decisión tomaría días. Dalia, su voz resonando como una melodía serena, propuso, quizá podríamos encontrar un punto intermedio. ¿Qué tal si ampliamos el comité a 5 miembros, incluyendo a Varek y a Keran? Así aseguramos una representación más amplia sin comprometer la eficiencia. Los murmullos de acuerdo llenaron la sala, pero Lord Erjon, siempre calculador, cuestionó, ¿y cómo garantizamos que no haya influencias externas en este comité? Con la situación actual, la posibilidad de traición es alta. Arion, con determinación, contestó, juro ante la confluencia y ante todos aquí presentes, que defenderé Taloria con mi vida. Que cada miembro de este comité haga el mismo juramento. Lidia, sintiendo el peso de las expectativas, declaró, estoy dispuesta a jurar. Por Taloria, por la confluencia, y por la verdad. El silencio que siguió fue profundo, marcando un antes y un después en la historia de Taloria. Los líderes, conscientes de la gravedad del momento, sabían que los días venideros pondrían a prueba su lealtad y valentía. La noche se cernió sobre la sala del consejo, y la iluminación tenue de las lámparas de cristal reveló rostros marcados por la tensión. Aunque habían llegado a un acuerdo, la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Keran, su rostro esculpido como una roca, fue el siguiente en hablar. Si vamos a trabajar juntos en este comité, debemos establecer reglas claras. No podemos actuar basados en rumores o en el miedo. Dalia asintió. Estoy de acuerdo. Debemos basarnos en hechos concretos y en evidencia. Y aunque la situación es urgente, no podemos permitirnos actuar impulsivamente. Elara, observando el creciente sentido de unidad, añadió, propongo que nos reunamos cada 2 días para discutir la información recolectada y decidir nuestros siguientes pasos. Varek, aunque todavía receloso, accedió, puede funcionar, pero debemos asegurarnos de que las reuniones sean confidenciales. No podemos permitir que la información se filtre. Erjon, con su característico tono cerebral, reflexionó, además, debemos tener cuidado con lo que compartimos fuera de esta sala. Si bien confío en todos ustedes, hay quienes, fuera de estas paredes, podrían usar la información en nuestra contra. Arion, siempre el diplomático, sugirió, ¿qué tal si establecemos un código entre nosotros? Una forma de comunicarnos que solo nosotros comprendamos. Así, aunque alguien intercepte nuestros mensajes, no entenderán su significado. Lidia sonrió ligeramente, siempre pensando un paso adelante, Arion. Es una excelente idea. El comité, ahora formado oficialmente, comenzó a trabajar en los detalles. Durante horas, discutieron estrategias, compartieron información y trazaron planes. Cada líder aportó su experiencia y conocimientos únicos en beneficio de Taloria. Mientras la madrugada se acercaba, un sentido de propósito unificado surgió entre ellos. Si bien el futuro era incierto, la determinación y la unidad del comité eran inquebrantables. A pesar del compromiso del comité, las grietas entre las casas se profundizaron. Los rumores sobre alianzas secretas y tratos bajo la mesa se extendieron como regueros de pólvora entre la gente de Taloria, sembrando desconfianza. Durante una de las reuniones nocturnas, Lord Varek, con su ceño fruncido en una expresión de descontento evidente, señaló, he oído rumores de que la Casa del Agua está formando un pacto con los comerciantes del sur. ¿Es eso cierto, Dalia? Dalia, con su postura serena pero claramente ofendida, replicó, ¿acaso crees que me rebajaría a hacer tratos en secreto? Mi lealtad está con Taloria, no con los comerciantes. Varek resopló, con el estado actual de las cosas, todos tienen un precio. Erjon intervino, intentando mediar la situación, debemos ser cuidadosos con lo que decimos y lo que creemos. Los rumores son peligrosos, y en estos tiempos, pueden ser armas. Lidia, con un tono preocupado, añadió, tengo información de que no solo la Casa del Agua está siendo cuestionada. La Casa de la Luz también ha sido objeto de rumores sobre alianzas con clanes del norte. Las tensiones están aumentando y debemos actuar antes de que se desate una guerra civil. Arion, tratando de mantener la paz, sugirió,
deberíamos convocar a un cónclave de Taloria, unir a todas las casas y poner fin a estos rumores. Juntos podemos enfrentar las verdaderas amenazas. Elara, apoyando la idea, agregó, es un buen plan, pero debemos asegurarnos de que sea en un lugar neutral, donde todos se sientan seguros. La discusión continuó, y a medida que las horas pasaban, las diferencias entre las casas se hicieron más evidentes. Aunque todos compartían el objetivo común de proteger a Taloria, sus métodos y preocupaciones variaban significativamente. Keran, finalmente, rompió el tenso silencio. Quizás, antes de enfrentar a las amenazas externas, primero debamos resolver nuestras propias disputas internas. El anuncio del cónclave de Taloria generó revuelo en todo el planeta. Los ciudadanos, conscientes de las crecientes tensiones entre las casas, veían en el evento una oportunidad para restablecer la unidad o, por el contrario, una chispa que podría encender un conflicto irreparable. Los líderes de las casas se prepararon meticulosamente. Cada uno llevaba consigo pruebas, argumentos y testimonios para refutar cualquier acusación y defender el honor de su casa. Las alianzas se tejieron en secreto, y cada casa trató de consolidar su base de apoyo. Cuando llegó el día del cónclave, la sala de la confluencia, un antiguo recinto construido en la confluencia de los 4 grandes ríos de Taloria, fue el escenario escogido para el evento. La majestuosidad del lugar contrastaba con la atmósfera densa y tensa que llenaba el aire. Varek, con su porte imponente, fue el primero en hablar. Hemos llegado aquí con el propósito de despejar las sombras que nublan nuestra unidad. La Casa del Fuego demanda respuestas. Lidia, representante de la Casa de la Luz, respondió con firmeza. Estamos dispuestos a esclarecer cualquier duda, pero también esperamos reciprocidad. Las sombras no solo rodean a una casa. A medida que avanzaba la reunión, las acusaciones y defensas se sucedieron una tras otra. Dalia presentó documentos que demostraban que la Casa del Agua no había establecido pactos secretos con comerciantes. Por su parte, Arion reveló informes que cuestionaban la lealtad de algunos miembros de la Casa del Viento, generando murmullos de sorpresa y descontento entre los presentes. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando Erion, siempre calculador, presentó una carta que implicaba a Varek en tratos con fuerzas extraplanetarias. ¿Puedes explicar esto, Lord Varek?, preguntó, sosteniendo la carta con un aire triunfal. Varek, pálido pero determinado, replicó, esa carta es una falsificación. La Casa del Fuego siempre ha sido leal a Taloria. Nuestras raíces están aquí, y no permitiré que se manche nuestro honor con calumnias. El cónclave, que había comenzado como una esperanza de reconciliación, se convirtió en un campo de batalla verbal. Las alianzas se rompieron y formaron nuevamente en cuestión de minutos. La estabilidad de Taloria pendía de un hilo. Almohadilla capítulo 2, Reflejos de lealtad, iteración 7. Las horas en el cónclave parecían eternas. Las acusaciones y defensas eran lanzadas como dardos envenenados de una casa a otra. Mientras la noche se cernía sobre la sala de la confluencia, una brisa fresca comenzó a soplar desde las ventanas, haciendo que las llamas de las lámparas oscilaran inquietamente. Keran, de la Casa del Viento, había mantenido una posición moderada durante toda la reunión, buscando conciliación. Sin embargo, al levantarse para dirigirse al centro de la sala, su rostro mostraba signos de profunda preocupación. Creo que todos deberíamos tomarnos un momento para reflexionar y calmar los ánimos, propuso. Pero antes de que pudiera terminar su discurso, un chillido ensordecedor resonó en el salón. Una flecha, surgida de alguna parte desconocida, se incrustó en el pecho de Keran, quien cayó al suelo sin vida ante la mirada atónita de todos. El caos se desató inmediatamente. Las casas se culparon mutuamente, las alianzas se quebraron aún más y las sospechas volaron en todas direcciones. El cónclave, que debía ser un símbolo de unidad, se convirtió en un caldero de desconfianza y paranoia. Elara, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, exclamó, ¿quién ha hecho esto? Keran era un hombre de paz. Varek, con su mirada penetrante, señaló hacia una de las ventanas abiertas. Allí, en la sombra. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Erion, tratando de mantener la calma, dijo, no debemos precipitarnos. Debemos investigar antes de lanzar acusaciones. Esta tragedia solo prueba que hay fuerzas que no desean ver a Taloria unida. Lidia, aún en shock, añadió, hemos perdido a un gran líder, pero no debemos permitir que su muerte nos divida aún más. Ahora, más que nunca, debemos permanecer unidos frente a esta adversidad. Dalia, con voz firme, propongo un receso. Necesitamos tiempo para procesar lo ocurrido y honrar la memoria de Keran. Después, con la cabeza fría, debemos determinar cómo abordar esta situación.
La propuesta fue aceptada por la mayoría, aunque las tensiones seguían siendo palpables. Todos sabían que la muerte de Keran no sería olvidada fácilmente y que las acusaciones y sospechas persistirían. La sala de la confluencia, que una vez retumbó con el sonido de las acusaciones y defensas, ahora estaba envuelta en un silencio ensordecedor. La muerte de Keran, un mediador respetado, agravó las sospechas y la desconfianza entre las casas. Elara, con su determinación habitual, tomó la iniciativa: debemos encontrar al asesino de Keran. La justicia debe ser servida, y las casas deben saber que no toleraremos actos tan atroces en nuestro planeta. Varek, aún conmovido, asintió: estoy de acuerdo. Pero la tarea no será fácil. Cada casa tiene sus aliados y enemigos, y cualquiera podría haber tenido un motivo. Liria interrumpió: no podemos hacer esto solos. Propongo que formemos una comisión especial, con representantes de todas las casas, para investigar este asesinato. Dalia, escéptica, preguntó: ¿y cómo garantizamos la imparcialidad de esta comisión? ¿Qué nos impide pensar que no será manipulada por alguna casa en particular? Antes de que alguien pudiera responder, Erion, siempre pragmático, propuso: sugiero que busquemos la ayuda de los guardianes del saber, una antigua orden de eruditos y místicos. Ellos tienen acceso a tecnologías y conocimientos que pueden ayudarnos a descubrir la verdad. La idea fue acogida con interés. Los guardianes del saber, aunque en gran parte ajenos a la política de las casas, eran respetados por su sabiduría y habilidades en la resolución de misterios. Con el acuerdo alcanzado, una delegación fue enviada a la Torre de los Guardianes, un antiguo monolito que se erguía en las afueras de la capital. Ahí, se encontraron con la maestra Mirene, líder de la orden. «Venís en busca de respuestas», dijo Mirene, con una voz serena pero penetrante. «Pero la verdad que buscáis podría no ser la que esperáis. ¿Estáis dispuestos a enfrentarla, sin importar las consecuencias?» Todos asintieron, aunque con cierta inquietud. Elara, hablando en nombre de todos, dijo: «Solo queremos justicia para Keran y paz para Taloria». Mirene, con un gesto, los condujo hacia una sala llena de cristales y artefactos antiguos. «Entonces, comencemos la búsqueda. Pero recordad, lo que descubráis aquí podría cambiar el destino de Taloria para siempre». La sala en la que la maestra Mirene los introdujo estaba iluminada por una luz etérea que emanaba de un gran cristal central. A su alrededor, una serie de esferas flotaban, cada una representando una casa de Taloria. «Estas esferas», comenzó Mirene, «contienen la esencia y la historia de cada casa. Con su ayuda, podremos revivir los últimos momentos de Keran y encontrar pistas sobre su asesino». Uno a uno, los representantes se acercaron a la esfera de su casa, y con un gesto de Mirene, las imágenes comenzaron a reproducirse. Escenas de preparativos para el cónclave, conversaciones secretas y encuentros clandestinos se revelaron ante sus ojos. A medida que avanzaba la revisión, se hizo evidente que muchas casas tenían razones ocultas para querer a Keran fuera del camino. Sin embargo, ninguna imagen mostraba directamente el acto fatal. Finalmente, fue el turno de la esfera de la Casa del Viento, la casa de Keran. Las imágenes mostraban a Keran preparándose para el cónclave, hablando con diversos miembros de su casa y recibiendo un mensaje sellado. Elara, observando con atención, notó algo. «Detente», dijo, señalando el mensaje en la mano de Keran. «¿Podemos ver el contenido de ese mensaje?» Mirene asintió y amplió la imagen. El mensaje decía: «Confía en tus instintos esta noche. No todo es lo que parece». Erion frunció el ceño. Eso no es una confesión o una amenaza directa, pero es evidente que alguien sabía que algo iba a suceder esa noche. Liria, pálida, reconoció el sello en el mensaje. Era el de la Casa de las Mareas, su propia casa. «Ese es el sello de mi casa», admitió, «pero te juro que no sé nada al respecto». La tensión en la sala era palpable. Las acusaciones volvieron a surgir, esta vez con más intensidad. Varek, con voz temblorosa, dijo: «Esto no prueba nada. Podría ser una trampa, un intento de incriminar a la Casa de las Mareas». La maestra Mirene, buscando calmar la situación, intercedió: «No llegaremos a una conclusión apresurando juicios. Tenemos una pista y debemos seguirla». Dalia, con su tono práctico, sugirió: «Deberíamos hablar con quien envió ese mensaje. Es posible que tenga más información sobre lo que sucedió esa noche». Con un plan en mente, el grupo se dispuso a dejar la Torre de los Guardianes y regresar a la ciudad, decididos a descubrir la verdad detrás del asesinato de Keran. A medida que el grupo se adentraba en la ciudad, las sombras de la noche comenzaron a envolver las calles de Taloria, y una sensación de intriga los seguía de cerca.
Se dirigieron directamente a la Casa de las Mareas, el imponente edificio que se alzaba a orillas del gran océano, reflejando la luna en sus cristales azulados. Lidia, visiblemente preocupada por la implicación de su casa en el asunto, guió al grupo a través de los pasillos laberínticos. Pronto llegaron a las cámaras donde se guardaban los registros y correspondencia oficial de la casa. Miremos los registros de los días previos al cónclave, sugirió Elara. Si alguien de esta casa envió ese mensaje, tiene que haber un rastro. Después de horas de búsqueda exhaustiva, encontraron una nota con el mismo sello, escrita con una caligrafía familiar. Dalia reconoció la escritura, es de Lorian, el consejero principal de la Casa de las Mareas. Él tiene acceso a ese sello. Con un sentimiento creciente de traición, Lidia condujo al grupo a las habitaciones privadas de Lorian. Al entrar, encontraron al consejero sentado frente a una mesa, rodeado de papeles y sellos. Lorian levantó la vista, sorprendido. ¿Qué significa esta intromisión?, preguntó, su voz fría. Estamos aquí por Keran, declaró Elara con firmeza. ¿Tienes algo que explicar?, extendió el mensaje encontrado. El rostro de Lorian palideció, pero mantuvo la compostura. Esa nota era una advertencia para Keran, no una amenaza. Había rumores en los pasillos de que alguien intentaría silenciarlo. No sabía quién, pero quise advertirle. Varek, con sospecha, preguntó, si solo querías ayudar, ¿por qué no se lo dijiste directamente? ¿Por qué el secreto? Lorian suspiró profundamente. ¿Por qué? Yo fui el último en hablar con Keran la noche de su muerte. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Nos encontramos en el jardín de las sombras, continuó Lorian. Le entregué la nota y le rogué que fuera cuidadoso. Pero no escuchó. Dijo que tenía asuntos que resolver con alguien de la Casa del Desierto. Cuando nos separamos, esa fue la última vez que lo vi con vida. La revelación cambió la dirección de la investigación. La Casa del Desierto, una de las más misteriosas y menos comprendidas, ahora estaba en el centro de atención. Con la muerte de Keran aún sin resolver y un nuevo sospechoso en la lista, la búsqueda de la verdad se volvía más complicada y peligrosa. El grupo, aún impactado por las revelaciones de Lorian, tomó la decisión unánime de investigar a la Casa del Desierto. Este clan, conocido por sus secretos y rituales enigmáticos, tenía su sede en el corazón árido de Taloria. Su estructura se erigía como un oasis monumental, con palmeras altas y fuentes que daban vida al paisaje desértico. A medida que se adentraban en el recinto, sintieron cómo el aire se volvía más caliente y seco. Los muros, decorados con intrincados patrones dorados, contaban historias de antiguas batallas y alianzas. Fueron recibidos por Sarian, el líder de la Casa del Desierto. Con su piel bronceada y sus ojos afilados, emanaba una energía cautelosa. Nos hemos enterado de lo ocurrido con Keran, dijo sin preámbulos. Es una tragedia, pero no sabemos por qué han venido a buscarnos. Elara, mostrando la nota y compartiendo las palabras de Lorian, explicó sus sospechas. Sarian escuchó con atención, su expresión permaneciendo inescrutable. Después de un momento, asintió lentamente. No puedo negar que Keran y yo tuvimos desacuerdos. Pero nunca llegaría a tal extremo. Hizo una pausa y añadió, sin embargo, hubo un encuentro la noche anterior a su muerte. El grupo se tensó, esperando más detalles. Keran vino a mí buscando información sobre un artefacto antiguo que decía estaba en posesión de mi casa, continuó Sarian. Era un objeto que tenía el poder de cambiar el curso de Taloria, y él quería asegurarse de que no cayera en manos equivocadas. Ergion se inclinó hacia adelante. ¿Y qué le dijiste? Sarian suspiró. Le dije que no teníamos tal artefacto, pero que si alguna vez lo encontrábamos, estaríamos dispuestos a dialogar sobre su destino. Luego se fue, parecía preocupado, pero no amenazante. Lidia, pensativa, interrumpió, ¿es posible que alguien más en tu casa, sin tu conocimiento, haya tomado medidas contra Keran por este asunto del artefacto? Sarian parecía considerar la pregunta seriamente. En mi casa, todos son leales a mí, pero hay quienes podrían haber actuado pensando en proteger nuestros secretos. El misterio se estaba volviendo más complejo. El artefacto, la implicación de varias casas y las intrigas subyacentes amenazaban con oscurecer la verdad sobre la muerte de Keran. La mención del artefacto trajo de regreso memorias agridulces de Keran. Todos recordaban cuán apasionado estaba en su búsqueda por conservar y proteger los tesoros históricos de Taloria. Era más que un miembro del cónclave, era un guardián de la historia del planeta. Lidia recordó uno de los primeros encuentros con Keran, cuando ambos eran jóvenes y recién iniciaban en la política.
Habían explorado juntos las ruinas de un antiguo templo en Taloria, descubriendo inscripciones que hablaban de poderosos artefactos y el equilibrio del poder. Desde entonces, Keran había dedicado su vida a proteger esos tesoros de quienes querían explotarlos para fines personales. Varek, también, compartió una historia. Recuerdo que Keran me mostró una vez un mapa antiguo de Taloria. Estaba fascinado con las leyendas de artefactos que podían influir en el destino de todo el planeta. Decía que eran herramientas, no armas, y que debían ser preservadas y entendidas, no temidas. Erjon, con lágrimas en los ojos, recordó: Keran fue quien me introdujo a la política. Siempre decía que nuestras decisiones deben ser tomadas pensando en el bienestar de todos los talorianos. Que no importa nuestra casa o nuestro linaje, todos compartimos un hogar y un legado que debemos honrar. La muerte de Keran no solo era un golpe a la política, sino también a la historia y cultura de Taloria. Ahora, con la revelación del artefacto, quedaba claro que su muerte estaba vinculada a una trama más grande y peligrosa. Sarian, quien había estado escuchando atentamente, finalmente intervino: si el artefacto es lo que llevó a la muerte de Keran, entonces debemos encontrarlo y protegerlo. Pero más importante aún, debemos honrar la memoria de Keran, y asegurarnos de que su legado y su misión continúen. Todos asintieron. Estaba claro que su próxima misión sería doble: resolver el misterio detrás de la muerte de Keran y descubrir la verdad sobre el artefacto. Tras dejar la casa del desierto, el grupo decidió que la mejor manera de comenzar su búsqueda sería visitar la biblioteca de Taloria. Este vasto complejo, construido en la intersección de las tres casas principales, albergaba conocimientos acumulados a lo largo de milenios. En el silencio abrumador de la biblioteca, los estantes repletos de tomos antiguos parecían susurrar secretos esperando ser descubiertos. Liria, con un talento especial para la investigación, se sumergió en antiguos textos que detallaban la ubicación de artefactos perdidos. Mientras tanto, Elara y Varek conversaban con los ancianos bibliotecarios, tratando de obtener pistas. Erjon, por otro lado, meditaba profundamente, tratando de conectar con la energía del planeta y encontrar una dirección. Tras horas de búsqueda, Liria tropezó con una referencia a la esfera del Antara. Según los registros, era un artefacto que podía equilibrar el poder entre las casas, garantizando la armonía en Taloria. Aunque su ubicación exacta permanecía oculta, se decía que estaba resguardada en un templo olvidado en el Valle de Sombra. El grupo decidió que el Valle de Sombra sería su próximo destino. Aunque el lugar tenía un nombre ominoso, era esencial descubrir la verdad detrás del artefacto y su conexión con Keran. Mientras se preparaban para salir, un anciano bibliotecario se acercó a Elara y le entregó un pequeño diario. Esto pertenecía a Keran, susurró. Lo dejó aquí hace algunas semanas. Tal vez encuentres en él respuestas. Esa noche, mientras se adentraban en el valle, Elara abrió el diario. Las palabras de Keran revelaban su creciente preocupación por la esfera y su potencial uso indebido. También mencionaba a alguien llamado Mirel, quien aparentemente estaba también tras el artefacto. Con cada página, la resolución del grupo se fortalecía. Estaban decididos a proteger Taloria y descubrir las sombras que rodeaban la muerte de su amigo. El Valle de Sombra, a pesar de su siniestro nombre, era una vista impresionante al amanecer. Majestuosas montañas bordeaban un extenso valle, y en su centro, las ruinas de un antiguo templo emergían como un recordatorio del pasado de Taloria. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más densa, y una sensación inquietante se apoderaba de ellos. El valle no era simplemente un lugar olvidado, estaba protegido por antiguas magias. La primera prueba llegó en forma de un gran río que bloqueaba su paso hacia el templo. Sin puente ni embarcación a la vista, se dieron cuenta de que debían recitar correctamente un antiguo encantamiento para solidificar el agua y cruzar. Liria recordó un pasaje del diario de Keran que mencionaba un canto. Después de varios intentos, el río finalmente se transformó en un sólido camino de cristal. Más adelante, un vasto laberinto de espejos surgía desde el suelo. Cada reflejo mostraba un posible futuro, y elegir el camino incorrecto los llevaría a un bucle infinito. Erjon, conectando con la energía de Taloria, logró discernir el camino real entre las ilusiones. Avanzaron con cautela, evitando las trampas y desafíos que aparecían en cada giro. Finalmente, llegaron a la entrada del templo, solo para encontrarse con la prueba más desafiante. Una enorme puerta de piedra se erigía frente a ellos, inscrita con símbolos antiguos. Cada símbolo representaba una virtud: lealtad, valentía, sabiduría y amor. Solo al tocarlos en el orden correcto, la puerta se abriría. Elara, recordando las lecciones de Keran y su pasión por preservar el equilibrio en Taloria, intuyó la secuencia.
Al tocar los símbolos, la puerta se abrió lentamente, revelando el interior oscuro y misterioso del templo. Estaban un paso más cerca del artefacto y las respuestas que buscaban, pero las sombras en el interior del templo sugerían que las pruebas más difíciles aún estaban por venir. Con la puerta del templo abierta, el grupo avanzó lentamente, con las antorchas iluminando su camino. El interior estaba lleno de relieves y murales que narraban historias del pasado de Taloria. Pero, a medida que avanzaban, un eco de voces comenzó a resonar por el pasillo. De las sombras, apareció una figura encapuchada, acompañada de varios guardianes armados. Al acercarse, Elara pudo reconocerlo. Era Darian, un antiguo rival de Keran y conocido por sus oscuros métodos en política. Darian rió con sorna. Vaya, ¿la pequeña Elara y su grupo de inadaptados? ¿Vinieron a buscar el artefacto? Llegan tarde. Y, por cierto, ¿cómo está Keran? Erjon gruñó. Deberías elegir tus palabras con más cuidado, Darian. Darian se acercó más. ¿Por qué? ¿Qué harán, exactamente? ¿Protegerán un artefacto que ni siquiera pueden encontrar? Keran fue un estorbo y, bueno, digamos que su partida fue necesaria. Lidia, con lágrimas en los ojos, exclamó, ¿tú? ¿Fue tu mano detrás de su muerte? Digamos que solo aseguré que Taloria siguiera el camino correcto, respondió Darian con una sonrisa maliciosa. Keran siempre fue un idealista. Creía que podía cambiar el mundo con palabras y alianzas, pero este mundo necesita acción, no palabras. Varek intervino. Keran tenía visión, algo que claramente te falta. No dejaremos que manches su legado. Darian se rió. Oh, por supuesto que no. Pero tampoco me detendrán. Tengo un ejército esperando, listo para tomar Taloria. Elara, con firmeza en su voz, replicó, quizás subestimas el poder de la lealtad y la amistad, Darian. No necesitamos un ejército para detenerte. Darian simplemente sonrió, veremos. Y con un gesto, sus guardianes avanzaron, listos para el enfrentamiento. Los guardianes de Darian avanzaron rápidamente, sus armas brillando con una luz amenazante. Elara y su grupo, aunque valientes, eran claramente superados en número y habilidad. Erjon, usando sus habilidades mágicas, creó un escudo protector alrededor de ellos, dándoles tiempo para idear un plan. No podemos enfrentarlos directamente, exclamó. Lidia, con su arco en mano, disparaba flechas que desviaban a algunos de los atacantes, pero sabía que no podrían resistir por mucho tiempo. Tenemos que huir, gritó. Darian, observando con diversión, ordenó, no los dejen escapar. Varek, en un acto de valentía, lanzó una serie de bombas de humo, oscureciendo la vista y creando una distracción perfecta. Aprovechando el caos, Elara y su equipo se abrieron camino hacia una salida secreta que Lidia había observado a su llegada. Escaparon del templo y corrieron hacia las montañas, ocultándose de Darian y sus fuerzas por el momento. Respirando con dificultad y con el corazón palpitante, el grupo reconoció que necesitaban más aliados si iban a enfrentar a Darian y proteger Taloria. Con el regreso de Darian, Taloria se vio dividida. Por un lado, aquellos que seguían la visión de Keran, y Elara buscaban mantener el equilibrio y la paz en el reino. Por otro lado, los seguidores de Darian buscaban el control total y la dominación. Una tercera facción emergió, liderada por líderes y ciudadanos indecisos, no estaban seguros de a quién seguir. Esta alianza, aunque no tenía un líder claro, poseía una gran cantidad de recursos, y podía inclinar la balanza en cualquier dirección. Elara sabía que la guerra era inminente. Pero primero, debían ganarse a la tercera alianza y fortalecer su posición. La batalla por Taloria estaba a punto de comenzar. La tercera alianza, aunque indecisa, estaba compuesta por líderes influenciales de Taloria, tales como el gobernador Iltan de la región del este y la matriarca Selene, líder de las tribus nómadas del norte. Esta alianza, conocida como los neutrales, deseaba preservar la paz y prosperidad en Taloria sin entrar en conflictos, pero la creciente amenaza de Darian les obligaba a tomar una decisión. Iltan, un hombre de edad avanzada pero con una mirada astuta, prefería la diplomacia sobre el combate. Había vivido lo suficiente para presenciar las consecuencias de la guerra, y no deseaba que su pueblo sufriera una vez más. Selene, en contraste, era una mujer joven y apasionada. Las tribus nómadas valoraban la libertad sobre todo, y la idea de ser dominados por Darian o cualquier otro gobernante no era aceptable para ella. Elara y su equipo decidieron buscar una reunión con los neutrales. Sabían que ganarse su confianza no sería fácil, pero era esencial para fortalecer su posición contra Darian. Al entrar en la sala de reuniones en el corazón de Taloria, se encontraron con una gran mesa redonda,
con Iltan y Selene sentados frente a frente, sus expresiones tensas, reflejando las tensiones internas de la alianza. Deseamos la paz para Taloria, pero no a expensas de nuestra libertad, comenzó Selene, su voz firme. Darian amenaza ese ideal, pero no estamos seguros de que aliarnos con ustedes sea la solución. Iltan asintió. Darian es una amenaza, es cierto, pero ¿qué garantías podemos tener de que al unirnos a ti, Elara, no caigamos en otro tipo de dominación? Elara, manteniendo contacto visual, respondió: mi único deseo es honrar el legado de Keran, garantizar que Taloria prospere en paz y libertad. No busco controlar, solo proteger. Varek intervino: entendemos sus preocupaciones. Pero el tiempo se acaba. Darian ya ha comenzado a movilizar sus fuerzas. Si no tomamos una decisión ahora, todo lo que valoramos podría perderse. La tensión en la sala era palpable. Los destinos de muchas vidas y el futuro de Taloria pendían de un hilo. Selene y Iltan intercambiaron miradas, llegando a un silencioso acuerdo antes de dirigirse a Elara. Estamos dispuestos a considerar una alianza, comenzó Selene con cautela. Pero primero, necesitamos una prueba de lealtad. Iltan continuó: en las profundidades de las montañas grises se encuentra el orbe de Lunaris, una reliquia sagrada para nuestro pueblo. Ha sido robado por criaturas oscuras y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no hemos podido recuperarlo. Si puedes traernos el orbe, añadió Selene, demostraría tu compromiso con nuestra causa y consideraríamos aliarnos contigo. Erjon parecía preocupado. Las montañas grises están plagadas de peligros. No es una tarea fácil. Elara asintió. Lo haremos. Si recuperar el orbe es lo que se necesita para unirnos contra Darian, así será. Mientras el grupo se preparaba para su peligrosa misión, las tensiones en Taloria continuaban creciendo. Las calles estaban llenas de rumores y miedo. La gente murmuraba sobre la posibilidad de una gran batalla, y muchos comenzaron a elegir lados, preparándose para el conflicto inminente. Las siguientes horas estuvieron llenas de preparativos. Armaduras se pulieron, provisiones se reunieron y estrategias se discutieron. La misión al corazón de las montañas grises sería peligrosa, pero Elara y su equipo estaban determinados. Mientras se embarcaban en su viaje, un espía observaba desde las sombras, informando de cada movimiento a Darian. Las montañas grises, aunque desafiantes por sí mismas, albergaban secretos aún más inquietantes, antiguos guardianes mágicos y pruebas diseñadas para proteger el orbe de Lunaris. El primero de estos desafíos surgió cuando, después de días de escalar pendientes rocosas, llegaron a una caverna escondida. En su entrada, un portal de magia púrpura brillaba intensamente. Erjon, con su conocimiento de las artes arcanas, dedujo que era un portal de desplazamiento, un tipo de magia que podría transportarlos a cualquier lugar, o quizás, a ningún lugar. Antes de que pudieran discutir si debían o no adentrarse, una voz profunda resonó en la caverna: aquellos que buscan el orbe deben demostrar su valía. Enfrenta tus miedos, muestra tu verdad. Liria, sin dudarlo, fue la primera en acercarse. Al cruzar el portal, se encontró en medio de una vasta llanura, enfrentando a una versión de sí misma, pero corrompida y oscura. A través del enfrentamiento, no solo tuvo que luchar contra su doble, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. Al final, con determinación, superó la prueba, y la llanura se desvaneció, devolviéndola a la caverna. Uno por uno, cada miembro del equipo enfrentó sus propios desafíos en el portal, aprendiendo sobre sí mismos y fortaleciendo sus habilidades mágicas y físicas en el proceso. Para Erjon, fue un enfrentamiento contra sus remordimientos pasados; para Varek, una batalla contra las sombras de los que había perdido. Elara fue la última en entrar, y su prueba resultó ser la más desafiante. Se encontró en Taloria, pero todo estaba en ruinas. Darian se había apoderado de todo, y las personas que Elara amaba sufrían. Luchando contra la desesperación, tuvo que recordarse a sí misma que esto era solo una ilusión, y que aún tenía el poder de cambiar el destino de Taloria. Con las pruebas superadas, el equipo se sintió más unido y poderoso que nunca. Sin embargo, sabían que todavía tenían desafíos por delante antes de poder recuperar el orbe de Lunaris. Mientras el grupo avanzaba a través de las intrincadas redes de túneles y pasadizos de las montañas grises, se encontraron en una amplia cámara con inscripciones grabadas en las paredes y un gran fresco en el techo. El fresco retrataba el orbe de Lunaris siendo usado por antiguos hechiceros para canalizar la energía y mantener la paz en Taloria. Erjon, con su entendimiento de los textos antiguos, comenzó a traducir las inscripciones para el grupo. Revelaban que el orbe no solo era una fuente de poder, sino también un sello que mantenía a raya las fuerzas oscuras que alguna vez amenazaron Taloria.
Liria escuchaba atentamente, pero su mente estaba parcialmente distraída. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era aplastante. La muerte de Keran, las alianzas quebradas, y el futuro incierto del reino la consumían. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía llevar consigo el destino de su gente. Elara, percibiendo el conflicto interno de Liria, se acercó a ella. Liria, sé que esto no es fácil. Pero no estás sola en esto. Todos estamos contigo. Liria miró a Elara con agradecimiento. Gracias, Elara. Solo deseo poder hacer lo correcto por Taloria y su gente. Pero a veces, es difícil ver el camino correcto. Elara asintió. Lo sé. Pero recuerda, no tienes que llevar este peso sola. Todos estamos aquí para ayudarte. Después de descansar un momento y recopilar información sobre el orbe, el grupo decidió continuar. Sabiendo ahora la importancia del orbe y lo que estaba en juego, estaban más determinados que nunca. Mientras el grupo avanzaba, el aire se tornaba denso y pesado. Una siniestra sensación de malestar se apoderó de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, se encontraron en una inmensa sala iluminada por una tenue luz azulada. En el centro, flotando sobre un pedestal, estaba el orbe de Lunaris, emitiendo un brillo pulsante. Sin embargo, protegiendo el orbe, estaba una criatura masiva, formada por sombras y niebla, con ojos ardientes que miraban directamente a Liria y a su equipo. Varek, tomando la iniciativa, lanzó un hechizo de ataque, pero la criatura parecía absorber la magia, volviéndose aún más fuerte. Elara y Erjon intentaron atacar desde diferentes ángulos, pero la criatura los repelió con facilidad, arrojando a Elara contra una pared de piedra. Liria, sintiendo una conexión con el orbe, trató de comunicarse con él, esperando que pudiera ayudarlos. Pero la conexión fue dolorosa, como si el orbe estuviera resistiéndose a ella. La criatura lanzó una serie de ataques contra el grupo, derribando a Erjon y dejando a Varek gravemente herido. Liria y Elara, viendo que estaban en desventaja, decidieron que debían retirarse para idear un nuevo plan. Mientras huían, Liria no pudo evitar mirar atrás, hacia el orbe. Sintió una mezcla de determinación y desesperación, sabiendo que aún tenían que encontrar una forma de recuperarlo. Después de la dura confrontación, el grupo se refugió en un pasadizo oculto dentro de las montañas grises. Las heridas de Varek necesitaban atención urgente, y Elara comenzó a usar sus habilidades de curación para estabilizarlo. Erjon, por su parte, repasaba los antiguos textos que había recogido durante su viaje, buscando cualquier indicación sobre la criatura guardiana. Liria se acercó a él, aún agitada por la batalla. Erjon, tiene que haber una forma de derrotar a esa cosa. No podemos enfrentarnos a ella con pura fuerza. Erjon asintió. Estoy de acuerdo. He leído sobre criaturas similares en los antiguos textos. Se dice que estas entidades absorben la magia directa, pero hay formas indirectas de afectarlas. Elara, escuchando, se unió a la conversación. ¿Qué sugieres? ¿Cómo usamos la magia sin que la criatura la absorba? Erjon respondió, las criaturas como estas son a menudo vulnerables a su propio reflejo. Si pudiéramos hacer que ataque su propia imagen, quizás se debilite lo suficiente como para que podamos derrotarla. Liria pensó por un momento, recordando su conexión con el orbe. El orbe tiene propiedades reflectantes. Si pudiéramos usarlo como espejo, tal vez funcione. Elara asintió. Pero tenemos que acercarnos lo suficiente como para usarlo, y eso no será fácil con esa criatura en guardia. Liria sonrió, la determinación brillando en sus ojos. Haremos lo que sea necesario. Taloria depende de nosotros. Después de descansar y sanar sus heridas, el grupo empezó a esbozar un plan para usar el orbe de Lunaris como reflector. Conocían el peligro de enfrentarse nuevamente a la criatura, pero la esperanza de Taloria residía en su éxito. Primero necesitamos distraerla, sugirió Elara. Varek y yo podemos lanzar una serie de hechizos para desviar su atención. Erjon asintió. Mientras tanto, Liria y yo nos acercaremos lo suficiente para usar el orbe. Liria tomó una profunda respiración, sintiendo el peso de su responsabilidad. Debemos asegurarnos de que todo salga bien. Taloria no puede permitirse otro fallo. El grupo se adentró nuevamente en la vasta sala donde yacía el orbe, vigilado por la criatura de sombras. Con el primer hechizo lanzado por Varek, la atención de la entidad se desvió hacia él y Elara, quienes combinaron sus magias para mantenerla ocupada. Liria y Erjon se movieron con cautela, manteniéndose en las sombras. A medida que se acercaban al orbe, Liria comenzó a sentir una intensa conexión con él. Su energía pulsaba en sintonía con su corazón, guiándola. Erjon susurró, ahora,
Y Liria, con cuidado, levantó el orbe hacia la criatura. La luz reflejada del orbe capturó a la entidad, mostrando su propia imagen de oscuridad. La criatura aulló de agonía, retrocediendo y golpeando violentamente a su alrededor. La intensidad del reflejo se incrementó, y el orbe comenzó a vibrar en las manos de Liria. La criatura, debilitada, finalmente se desvaneció en una nube de oscuridad, dejando a nuestro grupo victorioso pero exhausto. Lo hicimos, suspiró Elara, cayendo de rodillas. Liria, todavía sosteniendo el orbe, miró a su grupo con determinación. Hemos pasado una prueba, pero el camino aún es largo. Taloria aún necesita nuestra ayuda. Con el orbe de Lunaris en su poder, y la amenaza de la criatura de sombras detrás de ellos, el grupo se dirigió de regreso a Taloria. El viaje estuvo lleno de recuerdos y reflexiones, cada uno de ellos ponderando las decisiones y sacrificios que habían hecho en su misión. Al llegar a las puertas de Taloria, fueron recibidos por Darian y los miembros principales de la Alianza. La ciudad, que una vez fue un refugio de paz y prosperidad, estaba ahora envuelta en sombras, y la tensión entre las alianzas se palpaba en el aire. Darian, saludó Liria, hemos regresado con el orbe. Ahora es momento de que cumplan su parte del trato, y nos ayuden a restaurar la paz en Taloria. Darian, con una sonrisa superficial, respondió, y así lo haremos, Liria. Pero primero, entreguen el orbe. Liria miró a Erjon, quien asintió con cautela. Con un gesto de su mano, Liria presentó el orbe. Darian lo tomó, pero en lugar de entregarlo a los ancianos de la Alianza, como se esperaba, ordenó a sus guardias que rodearan al grupo. «Traición», exclamó Varek, preparando un hechizo defensivo. Darian levantó el orbe con triunfo. «La paz en Taloria será alcanzada, pero bajo mis términos. Gracias por hacer el trabajo por mí, Liria». Liria, furiosa pero también desesperada, intentó razonar. «Darian, estás cometiendo un error. El orbe no debe ser usado para dominar, sino para restaurar la paz». El líder de la Alianza negó con la cabeza. «Mis visiones para Taloria son más grandes que tus ideales simplistas. Con el poder del orbe, seré inquebrantable». Elara intervino. «Darian, no comprendes. El orbe no solo te otorga poder, sino que también te consume. Te volverá loco». Pero Darian no escuchó, ordenando a sus guardias que apresaran al grupo. El futuro de Taloria colgaba de un hilo delicado, amenazado por la ambición de uno de los suyos. El aire se llenó de magia y tensión mientras Varek y Elara lanzaban hechizos defensivos, formando un muro protector alrededor del grupo. Erjon desenvainó su espada, su mirada fija en Darian, mientras Liria invocaba la energía restante del orbe para defenderse. «No necesitas hacer esto, Darian», gritó Erjon, avanzando hacia él, pero los guardias de la Alianza bloquearon su camino. Elara, mientras luchaba, gritó a Liria, «Debemos conseguir el orbe y salir de aquí». Pero antes de que pudieran avanzar más, un potente hechizo de Darian, amplificado por el poder del orbe, los golpeó, desestabilizándolos. Cuando el humo se disipó, Darian se acercó a una Liria herida y vulnerable. «Tu determinación es admirable, Liria», dijo con desdén, «pero Taloria será mía. Y tú. Serás desterrada». Liria, debilitada pero no derrotada, respondió con firmeza, «Me puedes desterrar, pero mi voluntad y deseo de proteger a Taloria no se extinguirá. Regresaré, y te haré responder por tus acciones». Darian sonrió fríamente. «Si intentas regresar, serás ejecutada». Los amigos de Liria, capturados y maniatados, gritaron en protesta, pero sus voces fueron silenciadas por la magia opresiva de Darian. Con una ola de su mano, Darian conjuró un portal oscuro y, empujando a Liria hacia él, la envió a tierras desconocidas. Sin sus amigos, sin el orbe, y ahora desterrada, la esperanza de Liria se veía amenazada. Pero en el fondo de su corazón, una llama de determinación seguía ardiendo. Ella volvería. Por Taloria, por sus amigos, y por la verdadera paz.